Y con esta pregunta yo le doy la bienvenida a Julio Alvarado, quien es analista económico. Estimado Julio, buenas noches, bienvenido al canal Virgen de Copacabana. Muy buenas noches, Nicolai. Muchas gracias por la entrevista. Privados han pedido que este año no se pueda efectuar el incremento salarial dada la crisis que está viviendo el país. En caso de que se diera este incremento, ¿cómo afectaría al sector privado? Bueno, cualquier incremento salarial en este momento, en periodo de crisis, va a afectar no solo al sector privado, sino también al Estado. Porque hay que recordar que el Estado tiene 600,000 funcionarios públicos, un mega Estado. Si usted calcula, hay un funcionario público por cada 24 personas en Bolivia. Ese es un mega Estado. Ningún país se da ese lujo de tener un Estado tan grande. Pero bueno, esa es la realidad. Entonces, un incremento salarial naturalmente que va a afectar al sector privado y al Estado. Pero es necesario también dar un incremento salarial. ¿Por qué? Porque las personas han perdido en sus sueldos y salarios poder adquisitivo. ¿Qué significa esto? Que si el año pasado podían hacer mercado con 100 bolivianos, ahora no lo pueden hacer. Pero hay que dar un incremento selectivo. ¿Qué significa esto? Que no se puede dar a todos el incremento salarial. Hay algunos que ganan muy bien, por encima de los 18,000, 20,000 bolivianos, y a esas personas no se les debería dar, que están principalmente a nivel de autoridades del Ejecutivo, de las gobernaciones y de los municipios. Ellos no deberían recibir. El incremento salarial debería estar orientado principalmente a los que ganan poco. Ahora, ojo, Nicolai, hay que recordar otra vez a la población, ¿no?, que cuando hay incremento salarial, esto solo beneficia en el mejor de los casos a un 15% de los trabajadores. El resto de los trabajadores son cuentapropistas. No tienen sueldo ni salario. Se ganan el pan nuestro de cada día, día a día. Entonces, para ellos no va a haber un incremento salarial, ¿no? Por eso cuando sale la Central Obrera Boliviana y dice vamos a luchar para que los trabajadores tengan aumento salarial, solo están peleando por una clase privilegiada, entre la cual yo me cuento como docente universitario, que somos los que tenemos un sueldo cada mes. Pero la gran masa de trabajadores del país no tienen ese beneficio. Entonces, ese elemento hay que considerar cuando se habla de aumento de sueldos y salarios en el sector formal. Repercute también de repente en las caseritas y se ve esto. Cada vez que llega el 1 de mayo, ¿qué pasa? Suben los precios de la mayoría de los productos porque son hechos por empresas privadas que tienen que subirle el sueldo a sus trabajadores, por ende les suben el precio a los productos, por ende este precio llega más encarecido a las tiendas y las caseritas dicen, bueno, subió desde la empresa, ¿qué puedo hacer? A la señora que tiene 4, 5, 6 hijos le dicen, tu bolsa de leche ya no cuesta 7 bolivianos, ahora va a costar 8 bolivianos. Entonces, el incremento no es para todos, pero sí afecta a todos. ¿Qué medidas podría tomar un buen gobierno para evitar este tipo de situaciones? O de repente para compensar esta subida con ese sector que no percibe un sueldo fijo cada mes. Bueno, el primer paso sería liberalizar el comercio. ¿Qué significa liberalizar el comercio? Que no hayan tantas trabas al comercio para la importación. ¿Por qué? Porque las trabas a la importación hacen que los productos lleguen más caros a los mercados. De todas maneras, esos productos van a entrar al mercado de forma ilegal. Pero si se toman medidas para que ingresen de forma legal y pagando aranceles bajos, se beneficia el Estado y se benefician los consumidores. Ese es un elemento. Y el otro elemento, a las empresas nacionales que están trabajando, ¿no?, liberarlas pues de tanta restricción, de tantas trabas burocráticas que hay. A ver, entre usted a ver a una tienda, ¿no? Y ahí en la tienda tiene el certificado de la
alcaldía tiene un certificado de que si vende productos perecederos que tiene del Ministerio de Salud. Tienen una cantidad de documentos que tienen que cumplir y lo único que hacen es encarecer el precio de los productos. Entonces, aquí tenemos que simplificar los trámites en el país y tenemos que simplificar los trámites especialmente para los emprendedores, para las empresas y no ponerles piedras en el camino, que es lo que tratan de hacer los gobiernos con el tema de impuestos, con el tema de normas laborales, con el tema de medidas sanitarias, fitosanitarias, etcétera, etcétera. El tema del incremento salarial, dada la coyuntura que estamos viviendo, es realmente preocupante. ¿Qué pasaría si en efecto se da un incremento salarial, pongámosle de un 3, 4, hasta un 5% al salario mínimo y al haber básico, puede ser cualquiera? ¿Representaría esto el cierre de algunas empresas privadas? ¿Llegaría a afectarles tanto? Sí, ya están golpeadas las empresas privadas nacionales. Ya están golpeadas y muchas de ellas, ¿qué van a hacer? Que tienen que sobrevivir. O despiden personal o lo que hacen es pasar al sector informal para seguir produciendo, librándose de esas trabas, pero estando sometidas a que los funcionarios públicos vayan constantemente a chantajearlos y tengan que pasar la famosa coima para que no los molesten más. Entonces, un aumento salarial sí va a afectar a la economía boliviana, pero por el otro lado es también una necesidad que los trabajadores que reciben un sueldo y salario tengan un incremento porque ha perdido valor su salario, su sueldo en este último año. Precisamente la otra cara de la moneda. Económicamente hablando, a las empresas les va a afectar el tema de una subida en el salario. ¿Por qué? Van a tener que sacar esa plata y eso significaría en algunos casos el cierre de esa empresa, de esa industria. Pero el otro lado de la moneda es el de los trabajadores, a quienes ya no les alcanza la platita para poder hacer el gasto corriente de todos los fines de semana. De repente se han privado de muchas cosas. Cuando llega a fin de mes están ahí estirando para poder pagar que el agua, que la luz, que el gas, que el teléfono. Entonces se necesita, pero afecta mucho. Dado este panorama, ¿existe algún tipo de situación, alguna forma de nivelar esto de manera que tanto unos como otros logren encontrar una estabilidad en su economía? Sí, como les decía, primero un incremento salarial de sueldos y salarios selectivo, es decir, no a todos. Los que tienen ingresos elevados no deberían recibir. Porque mire usted, para que nuestros distinguidos televidentes y radioescuchas comprendan fácilmente esto. Vamos a suponer que va a haber un aumento, no estoy afirmando, sino para que puedan calcular fácilmente. Va a haber un aumento salarial del 10%. Entonces, aquellos que ganan 20.000 bolivianos van a tener un incremento de 2.000 bolivianos. Y el que tiene un salario de 2.500 bolivianos, que en este momento es el mínimo, va a tener un incremento de 250 bolivianos. Entonces, el que gana más de 20.000 bolivianos o más de 15.000 bolivianos, no le va a afectar significativamente que no le aumenten el sueldo y el salario. Pero sí, para aquellos que están ganando 2.500, 3.000, 3.500, 250, 300 bolivianos, sí es para hacer el mercado un fin de semana o 2 fines de semana. Entonces, por eso digo yo, tiene que haber un incremento salarial selectivo. Y en las empresas estatales, solamente dar incremento salarial a aquellas empresas estatales que han sido eficientes. Las que no han sido eficientes, como la empresa Quipus, por ejemplo, que todos los años presenta números rojos, no se puede dar pues a una empresa que presenta números rojos incremento salarial. Por eso señalo yo que debe haber un incremento salarial selectivo. Importante, y de repente es una de las medidas que muy poco se ha hablado. Parte desde el análisis y de hecho lo digo yo desde la coherencia, poder generar esto de decir de este rango de sueldo que gana la gente para abajo tienen aumento salarial, de este rango para arriba no. ¿Por qué?
porque la situación no lo permite, la economía no da para eso y entonces lo que usted dice, irnos a la lógica, a ellos les alcanza tranquilamente lo que están ganando ahora, entonces no amerita una subida en el sueldo básico. En cambio, a los que están de la línea para abajo, sí, ellos sí lo necesitan. Y queda como labor pendiente para el Ministerio de Economía, para el ministro también, estas negociaciones que se tienen con la Central Obrera y los empresarios privados también, poder ver y vaticinar todas estas opciones. Estimado Julio, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros contentos de haber contado con esta explicación que nos ha dado un panorama más amplio de lo que es esto del aumento salarial. Muchísimas gracias. Yo soy el agradecido, Nicolai, y el aumento salarial se tiene que dar en cada una de las empresas teniendo en cuenta la situación de las empresas, porque también la situación de las empresas no es la misma. Hay unas que pueden pagar un aumento salarial y hay otras que realmente están en una situación muy, muy difícil. Muchas gracias por la entrevista. Estamos en conversación con Julio Alvarado, quien es analista económico, hablando de este tema del aumento salarial.